¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana, en esta mediodía de domingo. Gracias por la oportunidad de poder compartirles un pequeño devocional acerca de este precioso versículo, segunda de Crónicas 7:14. Es un versículo que muchas personas les gusta, y sobre todo es uno de esos versículos que en ciertas ocasiones que está viviendo la humanidad, o que está viviendo una nación, o que está viviendo una familia, son de esos versículos a los cuales apelamos constantemente en la palabra de Dios. El versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este tiempo que estamos viviendo, cuando alrededor del mundo se ha desatado esta pandemia y se ha desatado una histeria colectiva y se ha desatado una situación de miedo, de incertidumbre, como no se había visto en esta generación. Todos los que me están escuchando en esta ocasión, me imagino que jamás habían vivido una situación así, porque la última vez que se vivió fue hace 100 años, y los medios de comunicación, por supuesto, no eran tan desarrollados, y no se enteraron aquellas personas realmente de la dimensión de lo que estaban viviendo. Sin embargo, hoy, a través de toda la rapidez que tenemos en los medios de comunicación, nos damos cuenta cómo el problema se ha extendido alrededor de todo el mundo, y esto trae como consecuencia que muchas personas empiezan a entrar en un estado de alarma, en un estado de pánico, en un estado de incertidumbre. Y es en esos momentos cuando mucha gente, muchos creyentes que quizás anduvieron tibios, anduvieron fríos, alejados del Señor, empiezan a buscar desesperadamente lo que yo llamo los botones de alerta, los botones de emergencia de la Biblia, ¿verdad? Hay una situación mundial. Si mi pueblo me busca y se convierte en, yo voy a sanar su tierra. Y empezamos a usar los botones de emergencia. Tenemos una dificultad económica, tenemos que activar los botones de emergencia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos incertidumbre, nos sentimos solos, aplicamos el botón de emergencia del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo la iglesia constantemente recurre a activar esos botones de emergencia, esos versículos especiales que resaltan en la palabra de Dios, que nos llevan a considerar algo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y en este tiempo, el botón de emergencia por excelencia que muchos cristianos, y lo vemos que se repite constantemente en las redes de comunicación por todos lados, es este precisamente, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y lo que la gente busca es lo que dice al final del versículo: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que la gente está buscando solamente es que haya una sanidad en toda la tierra, que haya una sanidad en medio de las naciones de esta crisis de salud que estamos enfrentando en esta generación. Sin embargo, mis amados hermanos, si leemos con calma los versículos anteriores y todo este capítulo 7 y los anteriores, la historia bíblica nos está hablando acerca del momento en que Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, este hombre que llevó al periodo más grande de paz y de bienestar a la nación de Israel en aquel tiempo. Salomón en estos versículos, en estos capítulos, está dedicando el nuevo templo que se ha construido para servir al Señor. El nuevo templo en el cual el Señor iba a hablar, iba a manifestarse directamente a toda la nación. Se está consagrando este nuevo edificio que Salomón construyó con lujo de detalle y con muchos lujos físicos: oro, plata, bronce, piedras preciosas, maderas preciosas.
todo lo mejor que se podía encontrar en aquella época se utilizó para levantar este edificio, este templo, el templo de Salomón. Y estos versículos precisamente están hablando, estos capítulos, acerca del momento de la consagración del templo de Salomón. Y en medio de esa consagración, Dios le habla a Salomón y Dios establece un pacto con este rey. Y es ahí, en medio de ese pacto, cuando el Señor le dice en el versículo 12, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y entonces es cuando viene el versículo, si se humillare mi pueblo. Pero Dios en medio de este pacto le está diciendo a Salomón, si yo enviara, si sucediera algo extraordinario, entonces yo voy a responder. Sin embargo, lo extraordinario no es lo común, no es lo de todos los días. Esta pandemia hace más de 100 años que no se veía algo así en la tierra. Y va a pasar, hermanos. Esto va a pasar dentro de unos cuantos meses, quizás un año, dos, todavía veamos los reflejos y los estragos que está causando esta situación, pero va a pasar a final de cuentas si Cristo no viene antes. Va a terminar. El problema es aquí, y lo que yo quiero que cada uno de ustedes medite es, vamos a vivir como cristianos activando los botones de pánico cada vez que una circunstancia, un sí, como dice aquí el Señor, si yo cerrare los cielos, si enviare pestilencia, si algo sucediera mal en tu vida, si tuvieras que atravesar por un momento de dolor, si tuvieras que atravesar por un momento difícil, si tuvieras que aprender a vivir solamente por fe, si tuvieras que aprender solamente a depender de Dios, sí, si uno de estos sís se activaran en nuestras vidas, hermanos, ¿correríamos otra vez a los botones de emergencia de la Biblia? ¿O por el contrario, lo que Dios está buscando aquí, al consagrar Salomón este templo, este edificio? Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor habita en nosotros. No está hablando de que tenemos que correr a activar los botones de emergencia. Dios está hablando aquí de que debemos de mantener un estilo de vida constante, un estilo de vida permanente, no solamente en los casos de emergencia, no solamente cuando viene un sí. Todo el tiempo nuestra vida debe de permanecer en el templo del Señor, es decir, en la presencia de Dios. Todos los días de nuestra vida deben de transcurrir dentro de la presencia de Dios. No tenemos que ir como cristianos activando versículos como botones de emergencia en cada circunstancia que vivimos. Debemos de aprender a vivir, por el contrario, un estilo de vida permanente que aunque pase lo que pase, como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca y aunque no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada y aunque falte el producto del olivo, pase lo que pase, todos los sís que pudieran pasar en nuestras vidas. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. No corramos activando botones de emergencia en la Biblia. Aprendamos a tener un estilo de vida constante y permanente en la presencia de Dios para poder vivir la vida abundante y plena que Cristo nos vino a dar. El Señor les bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje devocional.